espiritual. Nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Padre, no lo estamos escuchando. ¿No me escuchan? ¿No se Ahora escucha? sí. Ahora sí. Bueno, bueno, vamos a empezar el tema que se ha propuesto para el día de hoy y que nos remite, como dice, a la actualización de dos antiguas herejías, que son el gnosticismo y el pelagianismo. Y es que, en realidad, cuando nosotros vemos la historia de la salvación, tanto en el pueblo de la primera alianza, como en el tiempo de la iglesia, vemos que hay dificultad en esa relación del hombre con Dios, del hombre herido por el pecado y de la fragilidad humana. Lo vemos desde el primer momento en el libro del Génesis, en la historia de la caída de nuestros primeros padres, y lo vemos también a lo largo de la historia de la salvación, desde que el Señor poco a poco se empieza a manifestar y a revelar a Abraham y a su descendencia, elige un pueblo. Este año, nosotros además lo estamos viendo en la historia de los reyes, de la introducción de la monarquía en el pueblo de la primera alianza, que hemos empezado a contemplar con el inicio del tiempo ordinario, en este año par, y que se manifiesta en justamente una dificultad del hombre herido por el pecado para acoger al Señor que viene, que se revela, que se da a conocer. Y nosotros hemos venido conversando en los días precedentes acerca del reino de Dios. Porque el Señor empieza su vida pública, como hemos contemplado en el Evangelio según San Marcos, el lunes de la primera semana del tiempo ordinario. El Señor empieza su vida pública diciendo: el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Y ahora vemos que el Señor llama a los 12 y los envía de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Los envía prácticamente sin ningún recurso especial y les dice, les manda a que cumplan la misma misión que él, es decir, llamar a la conversión, les da autoridad sobre los espíritus inmundos, a curar las enfermedades, a anunciar el reino.
Y entonces, lo que nosotros estamos viendo, repasando y contemplando, es que en el pueblo de la primera alianza y para los mismos apóstoles, va a ser muy difícil entender y comprender el misterio de Jesús. Y el misterio de Jesús solo lo podemos entender con la luz del Espíritu Santo. Y eso va a ocurrir luego de su resurrección. Y con eso se nos está diciendo algo muy importante. Y es que no alcanzan las meras capacidades humanas. Dicho de otra manera, no basta nuestras facultades humanas para acoger al Señor. No basta la pura razón, no basta nuestra pura voluntad. Y eso se vio a lo largo de la historia del pueblo de la primera alianza, y también era la realidad que experimentaban los pueblos paganos en su búsqueda de verdad, en su búsqueda de una relación con lo trascendente, en su búsqueda con el encuentro con las cosas que no alcanzaban a entender, y va a dar origen a todas esas distintas formas de religiosidad que el pueblo de la primera alianza de una u otra manera conoce, porque es la que practican todos los otros pueblos. Y claro, si nosotros no entendemos quién es el hombre y quién es Dios, no podemos comprender esa dificultad para identificar el bien, la verdad, la belleza. Y esa realidad es transformada radicalmente en Jesucristo. Porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, entra en la historia y Él es el que nos va a revelar quién es el hombre y quiénes somos nosotros, las criaturas humanas. Pero el ser humano, para responder a esa revelación que se hace en plenitud en Jesucristo, necesita recibir los dones que Dios nos trae. El don por excelencia es Cristo mismo y el Espíritu Santo. Pero como hemos dicho muchas veces en estos jueves, Él, para que podamos acogerlo a Él mismo, y para que podamos acoger al Espíritu de la verdad, que nos revele la verdad completa, nos da la fe, la esperanza y la caridad. Y comentábamos el jueves pasado, haciendo referencia a las parábolas del reino que nos menciona San Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, esas 7 parábolas del reino. Una de ellas es la del trigo y la cizaña. Y entonces, además de la fragilidad de la criatura humana herida por el pecado, se hace reconocible, porque Jesucristo lo hace manifiesto, la presencia del maligno, que siembra cizaña en el corazón del hombre, en el mundo, mientras que nosotros dormimos, dice la palabra. Y entonces vemos que Jesucristo, cuando envía y cuando Él empieza su vida pública, lo vemos enfrentar a esos espíritus malignos, da poder y potestad sobre esos espíritus malignos para que nosotros podamos acoger la novedad del Evangelio. Y podríamos ahí encontrar una explicación sobrenatural, revelada,
que nos puede ayudar a comprender la complejidad de la relación del hombre con Dios en este tiempo de la iglesia, en este tiempo de la nueva alianza, la alianza eterna en Cristo Jesús. Un punto adicional que conviene agregar, voy a agregar 2 puntos antes de entrar más directamente en el gnosticismo y en el pelagianismo, que son esas 2 herejías antiguas que están actualizadas. Quisiera mencionar además que esa dificultad en la criatura humana, esa fragilidad, se debe a las consecuencias del pecado. Y más específicamente a la consecuencia del primer pecado. Y eso la Iglesia lo llama las consecuencias del pecado original que se nos perdonan en el bautismo, es la concupiscencia. Es decir, es una tendencia, una herida que tiene la criatura humana a lo fácil, a lo que de alguna manera da rienda suelta a su mero querer subjetivo, inmanente, narcisista, egoísta, y que va a hacer que el hombre tenga dificultad en aceptar el reino de Dios. Es decir, en aceptar la obediencia a Dios. Es decir, en vivir una verdadera fe. Porque la fe es obediencia. Y entonces esa fe, don sobrenatural, por esa tendencia, consecuencia del pecado original y por los engaños del enemigo, fácilmente se reemplaza por esas 2 herejías que son las que vamos a comentar el día de hoy. Es decir, la fe es el asentimiento de la inteligencia y de la voluntad que nos lleva a decirle sí al Señor y a obedecer, a escucharlo y a obedecer. Pero el ser humano una y otra vez, en el pueblo de la primera alianza y también en el pueblo de la nueva alianza, en la experiencia de la mayoría de las criaturas humanas, no lo obedecemos. Y eso se debe, en parte, a esa fragilidad, a esa herida y a esa acción del maligno que siembra la cizaña en medio del trigo. Es decir, en medio de la palabra de Dios, de la buena semilla que siembra el sembrador que es Cristo, el enemigo siembra otra semilla que no es buena, que es una hierba mala, que se parece al trigo y que adultera el trigo y que puede hacer creer a la criatura humana que tiene fe y está siguiendo a Dios. Es la cizaña. Y esa cizaña, esa mala semilla, siguiendo el discurso de la parábola del sembrador y de la parábola del trigo y la cizaña, que son 2 de las 7 parábolas que menciona el capítulo 13 de San Mateo como las parábolas del reino, actúan en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad y van a dar origen a esas 2 herejías, que son el gnosticismo y el pelagianismo. El gnosticismo es una antigua herejía que de alguna manera era la visión religiosa de los pueblos paganos, pero que se introduce también en el pueblo de la primera alianza y en el pueblo de la nueva alianza, desde muy temprano. Y se caracteriza por un Dios descarnado, un Dios impersonal, un Dios que no es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Es decir, un Dios lejano, distante, y que el ser humano, con su capacidad racional e intelectual, entre comillas, va a encontrar, va a capturar por su propio esfuerzo.
por su razón pura, por su sola deducción, imaginación, especulación y o iluminación, que es una mezcla de esa visión antropocéntrica, narcisista y egoísta, y de la acción del maligno, que hace que uno se fabrique un Dios. Y eso justamente son las visiones religiosas paganas. El pueblo de la primera alianza ha recibido la palabra de Dios. Dios le ha hablado, ha llamado a Moisés personalmente en una relación humana, en la historia, en su circunstancia, a Abraham y a los patriarcas, y en la plenitud de los tiempos al Señor. Pero a pesar de todos los signos, de todas las profecías que anunciaban la venida de ese rey profetizado por Natán, cuando lo tiene enfrente así, no lo acepta, lo rechaza. Su mente está embotada. Tienen todo lo que está profetizado y no lo ven, no lo aceptan, no lo creen, no lo acogen, porque no quieren cambiar su comprensión de lo que es la acción de Dios. En otras palabras, se han apropiado de Dios. No todos, pero sí la mayor parte de los dirigentes del pueblo de la primera alianza, de las principales sectas que dividían al pueblo de la primera alianza. Los saduceos, los escribas, los fariseos, los herodianos, los celotas. Todos coinciden y van a pactar, se van a unir en contra de Jesucristo, en contra del Mesías, en contra del que esperaban, sin tener nada de qué acusar. Y claro, es lo que hemos venido comentando en los 2 jueves precedentes, y entonces necesitamos entender qué pasó, y por supuesto estas herejías que son cristianas, pero que también son esa semilla, esa cizaña que siembra el maligno, y esa debilidad de las criaturas humanas nos ayudan a iluminar y a comprender qué es lo que pasó en el pueblo de la primera alianza y qué es lo que nos pasa en el tiempo de la iglesia y con el mundo contemporáneo. Y vemos pues que el ser humano sin Dios no puede encontrar la verdad, porque la verdad es Dios mismo que se revela y que sale a nuestro encuentro, y con la sola razón lo único es que pueda atinar a explicaciones parciales, incompletas. Eso ya se había visto en los pueblos paganos, especialmente en la cultura griega, helénica y romana, que tenían una ruptura entre, diríamos, lo inmanente y lo trascendente en esa religiosidad donde no había un Dios creador, sino los dioses eran una manera de explicar lo inmanente, lo que ellos experimentaban en su historia. Y entonces para eso desarrollaban mitos. Y para descubrir esa oscuridad, hacían explicaciones de las acciones de lo sobrenatural y lo divino. Pero en Jesucristo se nos presenta claramente la dimensión trascendente del ser humano. Jesucristo nos propone un éxodo a la patria celestial, no a ninguna tierra prometida. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y nos revela la verdad del hombre y la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que nosotros somos seres inmanentes y trascendentes, seres compuestos de cuerpo y alma espiritual. Y Dios ha asumido la naturaleza humana
y nos ha revelado el misterio de la intimidad de Dios como un Dios que es un Dios personal, 3 personas, un solo Dios en una unidad perfecta, y es un Dios amor, que viene al encuentro de la criatura humana y nos ama primero. Y entonces, con esa revelación de esa verdad, y con el auxilio y la asistencia del Espíritu Santo, la Iglesia empieza a comprender el misterio revelado. Y lo sigue comprendiendo porque este misterio no lo podemos agotar con nuestra sola inteligencia y con nuestra sola razón. Y entonces todas esas cosmovisiones precristianas y todas las contaminaciones que habían en la relación con Dios en el pueblo de la primera alianza, van a organizar esas 2 grandes herejías en la primera etapa de la historia de la Iglesia, que son el gnosticismo y el pelagianismo, que son combatidas desde el principio. El combate al gnosticismo, que de alguna manera se nos presenta en la primera carta del apóstol San Juan, que hemos leído en el tiempo de Navidad, es justamente eso. ¿Cuál es el combate al gnosticismo? Es decir, a creer que nuestra inteligencia es la medida de todas las cosas, incluso la medida de Dios. Que yo soy capaz con mi inteligencia y adquiriendo algunos conocimientos ocultos, secretos, mistéricos, entre comillas, yo salvarme con mi sola inteligencia, con mi sola razón y con la comprensión, entre comillas, de algunas verdades que yo descubro. Lo que va a ocurrir es justamente que esa visión en el cristianismo va a deshumanizar a la persona humana y va a desfigurar a Dios. Y San Juan nos presenta la cura contra el gnosticismo en la encarnación. ¿Y qué significa que la cura contra el gnosticismo es la encarnación de Jesucristo? Es que nosotros, los seres humanos, no somos mera subjetividad. Nosotros somos criaturas, somos creados. Y nosotros somos creados con cuerpo y alma espiritual. Como estaba revelado desde el Génesis. El Señor nos crea del barro de la tierra y sopla el alma espiritual. Que no es el alma de las otras criaturas vivas, sino es un alma espiritual que permite que el ser humano tenga relación personal con Dios, porque el ser humano es ser personal. Y eso, poco a poco, se irá comprendiendo, se irá esclareciendo a partir del misterio de Cristo. Pero fundamentalmente a partir de comprender la encarnación de Jesucristo. Y el nacimiento de Jesucristo, y que Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, acampó entre nosotros, habitó entre nosotros. Esto que tal vez nosotros lo hemos escuchado muchas veces y que nosotros tal vez podríamos decir, pero bueno, eso ya sabemos, y eso qué tiene que ver con el gnosticismo, no lo entiendo. Vamos a pasar a tratar de justamente mostrar cómo eso se actualiza en el tiempo nuestro y cómo esa actualización se realizó en los tiempos modernos, que justamente, como hemos mencionado varias veces y hoy en este momento voy a volver a repetir, empiezan con la mal llamada reforma luterana, cuando en esa visión subjetivista de sola escritura, sola fe, libre examen, es decir, un Dios sin pueblo y sin iglesia, se va a ir deformando a Jesucristo de manera en que mi subjetividad y mi autoconciencia está por encima de lo revelado. Y eso es el autoexamen, el libre examen. Yo subjetivamente interpreto sin tradición, sin pueblo, sin historia, en mis circunstancias específicas,
a Dios según mi propia y singular experiencia. Entonces ya no hay historia, ya no hay tradición, no interesa la experiencia de otras criaturas humanas, de otros ejemplos, no necesito ejemplo de nadie, yo directamente con Dios. Eso posteriormente, con la Revolución Francesa, se va a pasar de esa etapa de Jesucristo sí o Dios sí, Jesucristo sí, iglesia no, tradición no, sacramentos no, salvo el bautismo, a la etapa de la Revolución Francesa, que es Dios sí, Jesucristo no. Dios no entra en la historia, lo inmanente y lo trascendente no están comunicados, son dos espacios plenamente autónomos, Dios no interviene en la historia, en consecuencia, los seres humanos sin Dios definimos el bien y el mal y establecemos normas, reglas, leyes y un orden meramente antropocéntrico, aparentemente. Porque finalmente eso va a degradar a la criatura humana. Eso llega a su elaboración, diríamos, teórica con Descartes. Descartes es, diríamos, la apoteosis del subjetivismo. Es el hombre solo, solipsista, sin Dios. Para Descartes y otros filósofos de la época, el ser humano no es cuerpo, alma y espíritu, sino el ser humano es un alma que tiene un cuerpo. Pero el cuerpo no es parte de la persona, no es nuestro ser, sino es algo que yo tengo. Yo varias veces cuando trataba de comentar los temas en relación a la ideología de género, preguntaba con frecuencia a las personas, y pregunto con frecuencia cuando hablo de estos temas a las personas que me escuchan, si es que ellos tienen cuerpo. Y cuando yo les preguntaba eso y les pregunto eso a la gente me mira extrañada. Y yo les digo, a ver, díganme ustedes quiénes no tienen cuerpo. Y entonces nadie levanta la mano. Y digo, a ver, díganme ahora quiénes tienen cuerpo. Y todos levantan la mano. Y yo les digo, están jalados todos. Nosotros no tenemos cuerpo. El cuerpo no es algo que yo tengo. El cuerpo es parte de mi ser personal. El ser humano es un ser compuesto de cuerpo, alma y espíritu, materia y espíritu. Yo tengo cosas, yo tengo lentes, pero los lentes me los puedo quitar, me los puedo poner. Son relaciones que yo tengo, no son parte de mi ser. No es lo mismo tener que ser. Y cuando yo llego a esa situación de desconocer la naturaleza corporal, material, como parte de mi ser, yo también no comprendo a Jesucristo. Y voy a ver un Jesucristo descarnado, sin cuerpo. Y claro, para los ateos va a tener una serie de consecuencias que finalmente van a llevar a lo que vemos, la ideología de género, el aborto y toda la cultura de la muerte. Pero para los creyentes, si es que no nos advertimos esa situación, lo que va a producir es justamente una relación distorsionada porque va a dañar mi fe. Y entonces yo puedo llegar a creer que mi relación con Dios es meramente espiritual, a un falso espiritualismo. Es decir, yo simplemente me acerco a Dios por mi razón, por mi conocimiento, con estudios teológicos, con una relación meramente cognitiva o con una relación meramente voluntarista.
Es decir, mi voluntad, mi deseo, querer es poder. Y eso va a producir una actualización de esas dos herejías. Les comenté sobre el gnosticismo y cómo se combatió con la encarnación, y por eso hice esta digresión adelantándome a Descartes para, diríamos, que no nos quedemos en algo que puede parecer, diríamos, lejano, sino ver cómo va a tener implicancias actuales. Pero también ocurre con el pelagianismo, que es la otra herejía. El pelagianismo deriva del gnosticismo. Y el pelagianismo no es otra cosa que un voluntarismo. Es decir, yo puedo, con un conocimiento y una práctica de mi querer, conseguir la salvación por mis propias fuerzas. Pelagio, que es era un sacerdote inglés, que es el que desarrolla esta herejía, era una persona, según sus biógrafos, muy convincente, diríamos, de una personalidad fuerte, de carácter definido. Entonces, él sostenía que en realidad, ¿qué es eso de estar pidiendo la santidad? Yo tengo que ser santo. Sí puedo ser santo. Poder es querer. Y entonces yo veo incluso amigos, clérigos, que ponen en su libro, ser santo sí se puede, como si fuera algo que yo puedo alcanzar humanamente. No es don sobrenatural. Es algo que se alcanza si yo con disciplina, con esfuerzo, realizo ciertas prácticas, persevero en esas prácticas, entonces yo consigo la santidad. Pero eso trae como dificultad ignorar que no todos los hombres, todos los seres humanos tienen iguales fortalezas, iguales posibilidades, y que hay personas frágiles que no tienen iguales capacidades. Ejemplo, bajo esa cultura de ser santo sí se puede, entonces, ¿qué hacemos con personas que, por ejemplo, niños con parálisis cerebral, con serias limitaciones neuronales? Entonces, ¿cómo es eso de querer es poder? Entonces, en esa visión pelagiana, la santidad es para un grupo pequeño de personas disciplinadas, autónomas, que perseveran, y su esfuerzo, su voluntad, su determinación les permite conseguir algo por su esfuerzo. No es gracia, no es don, no es misericordia de Dios. Y entonces por eso Pelagio hablaba específicamente de eso. Y Pelagio decía, ¿qué es eso de estar pidiendo? Nosotros tenemos que conseguir. Efectivamente, algunas personas pueden tener esas capacidades, esos dones, que no son, diríamos, patrimonios, sino son dones naturales o sobrenaturales. Y justamente sale al frente de Pelagio Agustín. Y por eso a Agustín se le conoce como el doctor de la gracia. Porque San Agustín comprende que no basta el querer humano. Por eso Agustín dirá, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. La gracia precede. No es mi determinación humana, no es mi voluntad la que va a producir esa transformación, esa nueva creación, ese cambio ontológico, esa vida nueva de ese hombre nuevo, que es gracia y fruto de la Pascua de Cristo, ese nuevo nacimiento. No es sobrehumana y los seres humanos jamás lo podemos conseguir con nuestras solas fuerzas. Y entonces, ese voluntarismo y sus variantes, en la edad moderna, con esta visión del ser humano cartesiana, de un ser humano
que no es un ser compuesto, sino que es puro pensamiento y pura voluntad, entonces encuentran un abanico que ha permitido no solo que se desarrollen las ideologías que hemos comentado muchas veces y que han llevado a esta situación del hombre sin Dios, sino que también muchas veces la vida espiritual de los creyentes, de los católicos, se ve afectada y se siga siendo bien afectada hasta el presente de distintas maneras. Y entonces, el pelagianismo y el gnosticismo se pueden traducir en la idea equivocada de creer que yo me hago santo porque, entre comillas, tengo muchos estudios teológicos. Que conocer mucho me va a santificar. Y por eso es que la Iglesia, desde un principio, llamó la atención y tiene claro que una cosa es la teología y los estudios teológicos y otra cosa es la santidad. Pero lo que ocurrió en los primeros siglos de la Iglesia es que todos los teólogos eran santos. Alguien no era teólogo si no era santo. Pero con esa división moderna, con ese cambio en los estudios que produce la Revolución Francesa, entonces los estudios teológicos se fueron divorciando de la oración, de la piedad, diríamos, de la vida de fe. Y por eso un teólogo contemporáneo, Urs Balthasar, va a decir, la teología se tiene que hacer de rodillas. Es decir, no es un mero ejercicio intelectual. Y eso también lo tuvo claro los teólogos que eran santos. Y tal vez los más insignes, Santo Tomás, San Buenaventura, el Beato Duns Scoto, San Agustín, y una multitud de santos. Pero en el tiempo contemporáneo, esa confusión se ha seguido extendiendo. Y entonces, primero, en los grupos, diríamos, derivados del Lutero, los teólogos protestantes van a dar origen a la llamada teología liberal, que empiezan a desmitificar y que apuntan a que Jesucristo no es Dios verdadero, no ha hecho milagros, sino es un maestro, un sabio más. Y que la visión del cristianismo, de la cristiandad, había creado no solo atraso, no solo injusticias, sino que había impedido la libertad humana. Y entonces la visión de la libertad moderna, cartesiana del hombre, indeterminado, y la libertad es libertad de, no hay nadie que me condicione, nadie me puede decir lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso. No hay tradición, no hay naturaleza, no hay autoridad, no hay Dios. Yo elijo, nadie interviene. Y entonces en esa visión y en esa comprensión se producen estas actualizaciones de esas dos antiguas herejías que actualmente están muy extendidas. De distintas maneras y de distintas formas, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y en el pensamiento, yo diría, de todos los que hemos nacido en esta etapa de la historia. Entonces nosotros tenemos una mentalidad que tiene que ser purificada. Y cuando me refiero a mentalidad, no solo me refiero a conocimientos, no solo me refiero a cosmovisiones, sino sobre todo a comprender quién es el hombre y quién es Dios. Porque el hombre ha sido destrozado, maltratado, deformado. Y como dirán los filósofos contemporáneos, postmodernos, el hombre ha muerto. Ya no solo es el planteamiento de Nietzsche, Dios ha muerto,
sino el hombre ha muerto. Y en conclusión, no hay una naturaleza, el hombre totalmente indeterminado, cada quien lo construye, cada quien lo edifica. Y por eso la celebración del misterio de la encarnación, del nacimiento, de Dios entrando en la historia, de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, tiene consecuencias que muchas veces nosotros no logramos identificar y que nos pueden hacer creer que son cosas que ya las tenemos claras, que ya las conocemos y que en consecuencia no merecen mayor análisis, mayor meditación y dedicamos nuestro tiempo a otras cosas. Y es un error, porque daña nuestra fe y nosotros de una u otra manera vamos asumiendo esa visión del hombre indeterminado, subjetivista, narcisista, como dice el Papa Francisco, que decide, sobre todo, incluso sobre Dios, incluso sobre la fe, y eso lleva ni siquiera a una visión antropocéntrica, sino lo que lleva, como lo señalan claramente los filósofos estructuralistas postmodernos, a que sean las estructuras las que definen. Y esa es la etapa en la que nos encontramos. Pero esa cosmovisión y esa comprensión dio origen también a lo que hemos comentado en otras ocasiones, que fue todos estos movimientos de la teosofía que buscaban rescatar, entre comillas, conocimientos antiguos, emparentados con la masonería, con conocimientos esotéricos, la cábala, secretos ocultos, mistéricos, que con puro conocimiento, entre comillas, le robábamos el fuego a los dioses y nosotros éramos Dios sin Dios. Y entonces, ahí se encuentran los orígenes de la nueva era. Y lo que estamos viendo en esta etapa contemporánea, siglo XXI, es justamente la apoteosis de esas confusiones, que se traducen básicamente en pensar que el cristianismo ya fue, la iglesia ya es inoperante, lo que necesita es acomodarse al mundo y en consecuencia, si es que no se acomoda, desaparece. Y al interior de la iglesia, muchas veces en los movimientos intraeclesiales, ante ese desafío de esa tormenta, esa confusión en el mar, en el mundo, entonces se busca las opciones o tradicionalistas, es decir, de una tradición escrita sobre piedra, no una tradición viva muchas veces, que es una deformación, o esas otras visiones liberales, modernistas, donde todo tiene que cambiar. Y claro, los argumentos voluntaristas y los argumentos gnósticos apuntalan a ambas desviaciones. Y por eso profundizar sobre cómo operan estos mecanismos nos ayuda para encontrar nuevas luces para que podamos nosotros pelear el buen combate, como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, para no perder la fe. Y nuestra fe es participar de esa realidad nueva, de esa nueva creación que en Cristo Jesús estamos llamados a tener, y es la vocación a participar de la santidad de Dios, porque solo Dios es santo. Y la santidad no es algo que nosotros podamos comprar, no es algo que nosotros podamos adquirir. La santidad es un don sobrenatural que, para que no rechacemos, tal vez inconscientemente, requiere de humildad y requiere de mansedumbre. Humildad en nuestra capacidad
de alcanzar a develar el misterio, que no es algo que depende de nuestra razón, nuestra inteligencia, sino de la acción del Espíritu Santo que nos revela la verdad completa. Como le dice San Ambrosio y San Agustín, no es que nosotros buscamos la verdad, sino que la verdad nos busca a nosotros. Y en consecuencia, esa invocación a la acción del Espíritu Santo nos enseña el Señor, es realizada con la acción de nuestra Madre, como ocurrió en Pentecostés. Yo conversaba ayer con otro grupo acerca de la devoción de los 5 primeros sábados, que nuestra Madre Santísima en Fátima le indica a Lucía, y que por instancias de su directora espiritual ella repregunta, y que en pocas palabras, para complementar lo que estamos mencionando, es que es el Espíritu Santo, es la gracia que se nos comunica en los sacramentos y en la oración con María, la que nos va a ayudar a que nosotros podamos protegernos con el auxilio divino, con el auxilio sobrenatural de las confusiones cada vez mayores en este mundo que pasa. Pero el riesgo es convertir esas devociones en devocionismo pelagiano. Es creer que si nosotros hacemos ciertas cosas, luego entonces nosotros nos vamos a salvar, que sería la desviación pelagiana de la devoción de los 5 primeros sábados o cualquier otra devoción, que es el tema del devocionismo moderno. Pero una visión meramente gnóstica nos puede impedir comprender en la sencillez de esa práctica el misterio del amor de Dios. Porque el Señor, conocemos en estos pasajes, luego de enviar a sus apóstoles y ellos regresan, va a decir, lleno del Espíritu Santo, bendito Padre, porque has revelado estas cosas no a los sabios entendidos, sino a la gente sencilla. Y es que justamente en la sencillez de la oración del Santo Rosario, de contemplar con María los misterios de Cristo, de el examen de conciencia para la confesión de nuestros pecados, de recibir la comunión sacramental, es donde recibimos el auxilio del Espíritu Santo, para comprender la sencillez de la revelación en el amor a nuestros hermanos como el Señor nos ama, y amar a Dios sobre todas las cosas, es decir, en el cumplimiento del mandamiento nuevo y antiguo, porque por encima de los voluntarismos, por encima de esos arrebatos, diríamos, de desviaciones intelectualistas, lo que está es la acción de Dios que nos ama primero y que viene a nuestro encuentro y nos manifiesta su misericordia y quiere que todos nos salvemos. Pero si nosotros creemos que esto depende más de nuestra acción personal, de nuestra, entre comillas, capacidad y determinación, y no nos damos cuenta que incluso esas capacidades, esos dones naturales, son dones de Dios, y que todos son acción de la gracia, y que finalmente todo es gracia. Y lo que nosotros podemos hacer es desear firmemente hacer la voluntad de Dios. Podremos ser fácilmente confundidos por el nivel de discusión que se tiene en torno a estos 2 graves errores que se produjeron al inicio de la Iglesia y que continúan al presente. Muchas veces
especialmente entre los protestantes, justifican o más bien critican la desviación voluntarista como que si proveniera de la iglesia y la atribuyen al beato Duns Scoto, porque justamente el beato Duns Scoto fue el que propuso el dogma de la Inmaculada Concepción, argumentó para la comprensión teológica del misterio de la Inmaculada Concepción de María. Pero él se refería a Dios, porque en Dios inteligencia, voluntad, obra son una sola, no son movimientos diferentes, no son actos distintos, son distintas facultades, como ocurre en las criaturas humanas temporales. Entonces, cuando lo que Duns Scoto decía, porque Dios quiso, lo hizo, es que el querer de Dios, la palabra de Dios, sí es performativo, es creado por su obra, pero en las criaturas humanas no es así. Nosotros somos seres en vía, en camino, y nosotros tenemos que discurrir en nuestra razón, en nuestro entendimiento del misterio. Y nosotros necesitamos guardar las cosas en nuestro corazón porque no todo lo entendemos. Y el misterio nos desborda. Y entonces creer que eso que es propio de Dios, como señalaba Duns Scoto, y en consecuencia no es que Dios estaba violando las normas, las reglas, las leyes divinas y naturales, sino que Dios es Dios, es Señor, es Rey. Porque con ese mismo argumento entonces se niegan los milagros, se niega la acción sobrenatural y se cae en el naturalismo. Y esa es justamente la confusión protestante que finalmente con el libre examen empiezan y abren esa visión subjetivista que luego se sintetiza en esa conocida frase de Descartes, de pienso, luego existo, luego vivo, luego soy. Cogito ergo sum, dice Descartes. Literalmente pienso, luego soy. Y es que el ser humano no es, el que es Dios. Y si nosotros somos, es porque hemos recibido la gracia, el don de la vida, que es gracia, es don. Nosotros no venimos a la existencia por una acción subjetiva de ninguna de nuestras facultades intelectuales, ninguna de nuestras facultades naturales en nuestra alma. Nosotros venimos por la acción de Dios. Y en consecuencia, los voluntarismos que se desprenden de esas desviaciones obedecen a la incomprensión de quién es Dios y quién es el hombre. Y no se puede comprender a Dios y comprender al hombre si no comprendemos a la iglesia. Porque en la iglesia, Jesucristo continúa realizando la misión que el Padre le encargó en el Espíritu Santo. Y por eso el Señor dirá, como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Y es el pasaje que justamente hemos visto el día de hoy en el Evangelio, según San Marcos. Pero toda esta semana, les decía yo además a las personas durante la misa de feria de esta semana, toda esta semana justamente está marcada por el hecho de que nosotros necesitamos que se nos revele quién es Jesucristo y que se nos revele quién somos nosotros. Y eso está de alguna manera significado en ese pasaje que contemplábamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Cuando Jesús, en medio de sus paisanos en Nazaret, que creen que lo conocen, porque
lo han visto crecer, tal vez jugar, tal vez trabajar, y en consecuencia ellos creen que pueden saber todo de Jesús y no comprenden que Jesús es un misterio, como que ellos mismos son un misterio. Y por eso muchas veces estas visiones gnósticas nos pueden hacer creer que nosotros sabemos totalmente quién es Jesucristo según nuestro escaso razonamiento o incomprensión de lo revelado. Y en consecuencia podemos creer también quién somos nosotros y quiénes son los demás y los etiquetamos. Pero nosotros no sabemos ni siquiera quién somos nosotros mismos. Porque nuestro ser, imagen y semejanza de Dios, en esa nueva creación en Cristo Jesús, de la que hemos participado por el sacramento del bautismo, que es obra sobrenatural, obra divina, nosotros ontogénicamente hemos vuelto a nacer. Y ese ser no se ha manifestado y no se ha desplegado totalmente. Y entonces nosotros sabemos, estamos llamados a comunión de amor con el Señor. Y que en realidad nosotros estamos en el Señor, como queda significado en el pasaje del Evangelio que veíamos el día de ayer en la fiesta de la presentación del Señor. El Señor es llevado al templo. Para todas las criaturas, excepto Simeón y Ana, es un niño que es llevado a cumplir el rito mandado por la ley de Moisés. Pero para Simeón y Ana, iluminados por el Espíritu Santo, saben que es Dios, como dice Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puede dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Nosotros no podemos reconocer a Jesucristo como Dios y Señor y como Rey sin obedecerlo. Y si yo digo que es Rey y que es mi Señor y no lo obedezco, yo tengo la misma comprensión que puede tener los espíritus inmundos, que saben quién es el Señor, sabemos quién eres, el Santo de Dios, le dicen a Jesús, el espíritu inmundo en la sinagoga de Cafarnaúm, como veíamos la primera semana del tiempo ordinario. O esos espíritus de esa legión de demonios que poseen a ese endemoniado en Gerás. ¿Qué quieres de nosotros? ¿A qué has venido a acabar con nosotros? El demonio sabe quién es Dios, quién es Jesús, pero no lo obedece. Entonces, si yo digo que tengo fe, si yo digo que Jesús reina en mí, que es el Señor, y no lo obedezco, en realidad no tengo fe. Mi fe está dañada y me tengo que examinar. Si mi desviación es pelagiana, o mi desviación es gnóstica, pero mi inteligencia y mi voluntad están fracturadas. Y entonces puedo creer que simplemente con una aproximación meramente intelectual estoy teniendo fe, estoy teniendo vida espiritual, y puedo confundir mi oración con un intimismo subjetivo, afectivo, emocional, sentimental, pensando en lo que siento. Y entonces va a ser no Dios en sí, sino Dios para mí. Y Dios es simultáneamente Dios verdadero, pero que quiere que yo habite en su casa. Y cuando José y María llevan a Jesús al templo a los 40 días de nacido para que cumpla los ritos de la ley, lo que están significando es justamente que el Señor viene a nuestro encuentro, pero Él es el templo. Nosotros somos piedras vivas
de ese templo que Él quiere edificar, que nosotros no lo podemos edificar con nuestras propias fuerzas, pero el Señor quiere que nosotros participemos y participamos purificando nuestra libertad, reconociendo que no somos indeterminados, sino que somos criaturas de Dios y que estamos llamados a ser y a vivir una fe que es obediencia, como Jesús mismo, que siendo Dios hizo obediente y obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, para purificar nuestras desobediencias, en otras palabras, para purificar nuestra fe. Y entonces, reconociendo a Jesús, el Verbo eterno encarnado, que se entregó por nosotros en esa obediencia, nosotros tendremos que comprender y pedir la gracia para vivir esa obediencia de la fe, que es la fe de María, que es la fe de Abraham, que no entiende todo, ni comprende todo totalmente, pero espera en el Señor, espera en su palabra, porque sabe que lo que el Señor dice se cumplirá. Y eso es un don sobrenatural, que no podemos nosotros vivir si es que nuestras desviaciones, en la mentalidad, en nuestra conmovisión por estas ideologías y mentalidades modernistas y modernas, con esta visión equivocada del hombre, con esa antropología dualista, cartesiana, entonces nosotros, si no la reconocemos en nosotros, no vamos a poder reconocer en nosotros los errores que tenemos y las necesidades que tenemos de ser purificados en la fe. Y entonces podremos creer que de repente tenemos mucha fe y tal vez no estamos acogiendo al Señor. ¿Y cómo se nota eso? En la división, en la imposibilidad de entrar en comunión de amor, en la imposibilidad de perdonarnos como el Señor nos perdona, de amar como Él ama y reconocer el rostro de Dios en todas las criaturas humanas. Porque el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza y podemos estar deformados, heridos por el pecado y la ignorancia. Pero el Señor está oculto y quiere que nosotros seamos uno, como Él y el Padre Eterno son uno para que el mundo crea. Por eso, queridos hermanos, de repente en estos comentarios un tanto desordenados, que no han pretendido ser un desarrollo académico de estas herejías, sino sobre todo llamar la atención de cómo estos errores siguen circulando y sobre todo para que nos examinemos cada uno de nosotros en el silencio de la oración y podamos preguntarnos si también están presentes en nosotros. Porque la presunción de la fe nos va a llevar a esta idea de creer que nuestras experiencias religiosas son norma para los demás, o que existen métodos, formas, técnicas, que también son desviaciones modernistas derivadas de Descartes, nos dan a nosotros el control sobre las cosas, incluso sobre Dios. Por eso es necesario volver a la oración con María. Por eso les hacía esta cita y esta referencia a esta devoción de los primeros 5 sábados, que nuestra Madre Santísima le dijo a Sor Lucía, y que Sor Lucía preguntó y repreguntó, y que no es otra cosa que confesión frecuente, comunión frecuente, rezar el Santo Rosario y contemplar el misterio de Cristo con María, para que el Espíritu Santo nos asista y podamos nosotros encontrar la verdad, porque Él es el Maestro interior que nos enseña a orar y nos revela la verdad completa.
Yo quisiera, queridos hermanos, detenerme ahí y de repente ver si es que hay algunos comentarios y preguntas y podemos tener un espacio de conversación y no solo un monólogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por esta primera parte. Hemos recibido algunas preguntas. La primera pregunta sería, ¿podría decirse que el pelagianismo fue el precursor del protestantismo porque cree que solo las buenas obras lograrán la salvación? No exactamente, ¿no? A ver, el protestantismo tiene un componente voluntarista, no tanto en, diríamos, sobrevalorar las obras, porque por el contrario, Lutero, su frase era sola fe, sin obras, ¿ya? Entonces, sola fe es más una fe, entre comillas, intelectual. Entre comillas, es una convicción, certeza subjetiva, que no se traduce en la caridad, que son las obras. Nosotros en la revelación sabemos, como nos dice San Pablo, como nos dice el Señor en el mandamiento nuevo, que lo que prima son las virtudes teologales sobre las virtudes humanas, y de entre las virtudes teologales, la caridad, que no pasa nunca, el amor. Por eso Santiago nos dirá, muéstrame una fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, el protestantismo es voluntarista, pero no porque exalte, diríamos, las obras de caridad, sino porque sobrevalora las obras, entre comillas, subjetivas del asentimiento intelectual. Desprecia el pecado, porque para ellos el pecado, entre comillas, ya con la justificación, hemos sido liberados del pecado por la sola fe, pero una fe sin obras, por lo menos en muchas de las sectas, no todas las sectas. Actualmente hablar de protestantismo es un mosaico bastante heterogéneo, ¿ya? Entonces, hay mucha variedad, pero lo cierto es que Lutero tiene una desviación, diríamos, que en lo concreto, en primer lugar, desprecia a la iglesia. Y despreciando a la iglesia, desprecia los sacramentos, excepto el bautismo, que es el único sacramento que reconoce. Pero niega la Eucaristía, niega la confesión sacramental, niega la tradición, reconoce la sola escritura y el libre examen de la escritura, es decir, la interpretación subjetiva e individualista de la escritura, y entonces eso trae como consecuencia además negar a María, y entonces decir el protestantismo es solo voluntarismo, yo diría, es gnosticismo y es pelagianismo a la vez, pero revestido supuestamente de antipelagianismo, porque supuestamente dice que no interesan las obras, porque solo la fe. Entonces, es una amalgama compleja de la fe que se sustenta sobre todo en la negación de la iglesia como iglesia encarnada, porque para el protestantismo la iglesia es meramente espiritual, no es pueblo de Dios, no tiene una cabeza visible, y entonces cada quien forma su iglesia en sus grupos, en sus comunidades.
y por eso es que va a dar el sustento, diríamos, teológico para la visión subjetivista, individualista, cartesiana, y que de alguna manera va a ser la aplicación teológica de una, diríamos, desviación filosófica y teológica, que es el nominalismo. Pero no es exactamente, diríamos, algo que podríamos sencillamente identificar como voluntarismo pelagiano. Sin embargo, tiene un componente voluntarista en el sentido que es meramente intelectual, y por eso ellos se reducen a la palabra. Y a la palabra, para ellos la palabra no es la persona de Jesucristo, sino lo que está escrito, la palabra escrita, registrada en la escritura, pero una escritura además mutilada, porque la Sagrada Escritura, la Biblia de los protestantes, tiene 7 libros menos, son los 66 libros, no los 73 que tiene la Biblia, que la Biblia de la Iglesia de Jesucristo. Entonces, claro, necesitaríamos una conversación más específica para examinar este proceso de Lutero y las consecuencias y los errores que se multiplicaron a través de su visión de la fe, y que obviamente sí tienen que ver con el gnosticismo y con el pelagianismo, pero no de manera tan directa como se menciona en la pregunta. Tienen muchas más aristas y otras complejidades. Gracias, padre. A continuación, Franklin va a presentar una segunda pregunta. Hola, padre. Buenas noches. Buenas noches, Frank. La segunda pregunta es, ¿podría decirse que el gnosticismo también propone la androginia, tal como propone el hinduismo y otras religiones orientales, que mediante la iluminación buscan liberar la chispa divina que tenemos esclavizada en el cuerpo humano? Todas las visiones de las religiones mistéricas justamente lo que proponen es esa iluminación inmanentista. Es decir, el ser humano se eleva espiritualmente y empieza a tener conocimientos arcanos, mistéricos, profundos, en todas las variantes de las religiones precristianas y distantes de la revelación judeo-cristiana. Y entonces, porque la relación no es un Dios personal que se da a conocer, sino son esfuerzos intelectuales, de meditación, como en el budismo, que tienen todos una raíz gnóstica, ¿ya? Y claro, esas visiones han entrado en el cristianismo de distintas maneras, principalmente a través de la oración. Pero sí, son todas estas visiones que no tienen religiosas o espirituales, que no son pues Jesucristo, Dios encarnado, van a caer en gnosticismo y en pelagianismo. Así no se aplique directamente esos términos, más extensamente como voluntarismo y, entre comillas, una pura razón. Gracias, padre. Hay Gracias. preguntas. Sí, continuamos con la tercera pregunta. Sobre el pelagianismo también. Nos comentan, el pelagianismo propone que el único que tuvo pecado original fue Adán. Si los pecados que cometen los padres no se transmiten a los hijos, ¿por qué el pecado original sí se transmite a todas las generaciones? Es que justamente es lo que va a desarrollar San Agustín, porque efectivamente Pelagio negaba el pecado original.
Y es que lo que se nos revela y que San Agustín nos enseña es que una cosa es la culpa y otra cosa es la pena. Los pecados tienen consecuencias. Entonces la culpa es lo que afecta al que comete el pecado. Pero las consecuencias del pecado no afectan solamente al pecador. Afectan a Dios, afectan a la creación entera, afectan a todas las criaturas humanas. Y entonces, por eso es que se propone el pecado original como un pecado que no es un pecado personal, sino es un pecado que es la dimensión de la pena. Es decir, la consecuencia del primer pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del primer pecado? Justamente ese daño a la libertad. Esa libertad, don sobrenatural, don divino, que es herida porque el ser humano desconfía de Dios. Cree que Dios no es bueno y que Dios en consecuencia nos puede decir cosas y mandar cosas que no son para nuestro pleno despliegue como seres personales. Siembra la sospecha, la duda y la desconfianza a Dios. Y en consecuencia, el ser humano, engañado en esa comprensión de lo que es la libertad, cree que ser libre es no tener ninguna determinación. Nadie externamente me puede decir nada que yo tenga que hacer. Ni siquiera Dios. Y de esa manera yo soy como Dios. Pero por ser criaturas, nosotros no podemos voluntaristamente definir qué es el bien y el mal, y mi querer no es el bien. No porque yo quiero es bueno, porque yo no soy Dios y no tengo esa capacidad de que en mí existe esa verdad, ese bien, esa belleza. Y entonces, esa doctrina del pecado original, desarrollada por San Agustín a partir de la verdad revelada, nos permite comprender la dinámica humana. Pelagio niega eso, pero justamente negar eso no permite explicar las diferencias entre los seres humanos y las fragilidades humanas. Y entonces no toma en cuenta la obra de la gracia, la necesidad que tenemos de ser salvados. Y en consecuencia nosotros podríamos salvarnos solamente con nuestra decisión, con nuestro deseo de, entre comillas, tener un comportamiento moral según lo que entendemos el Señor nos pide. Pero eso no se corrobora en la experiencia. Y claro, San Agustín, que es un converso, que ha vivido existencialmente en carne propia esa dificultad, además que participó de la secta de los maniqueos, reflexionó en su propia experiencia personal de justamente de esas visiones duales que no explican la realidad de la persona humana que en Cristo Jesús se nos revela. Y entonces por eso es que el tema del pecado original es fundamental. Pero el pecado original, repito, no es un pecado personal. No es que hay una transmisión genética, sino es que hay una herida en nuestro ser personal, en nuestra alma espiritual. Cuerpo, alma y espíritu. Padre, muchas gracias. Vamos con la pregunta 4. El Evangelio de hoy habla de la autoridad que concedió Jesús a los discípulos sobre los espíritus inmundos. ¿Cómo es posible que algunos protestantes puedan echar demonios mediante exorcismos si ellos no están autorizados por un obispo? A ver. Nosotros sabemos que la realidad de
el misterio de la inequidad es algo que no comprendemos en su totalidad. Lo que sabemos es lo revelado y lo que la Iglesia nos enseña a través de la Sagrada Tradición y lo revelado en la Sagrada Escritura. Y entonces nosotros sabemos que el Señor ha dado ese poder a los obispos, como está claramente explicitado en el Evangelio del día de hoy. Ahora, eso no implica que es un poder exclusivo. Diríamos, es el mecanismo ordinario. No significa que una persona que está viviendo en obediencia a Dios no pueda tener esa misma potestad. Y efectivamente han habido santos y santas que no eran obispos y que su sola presencia expulsaba demonios. Tenemos nosotros las biografías de Santa Catalina de Siena, de Santa Rosa de Lima y muchos otros santos que no eran obispos. Entonces, una cosa es la potestad que se recibe a través del ministerio ordenado, pero otra es, diríamos, los dones y carismas que el Señor da con libertad a los que hacen su voluntad. Ahora, en el caso de personas que no están en comunión con la Iglesia, si están expulsando demonios o no, habría que ver. Es otro tema. Yo no tengo la información, ni el estudio, ni la investigación de que sectas protestantes realicen exorcismos. Diríamos, no lo presentan usualmente como sus carismas. He visto, sí, algunos casos en videos, etcétera, pero más en acciones un tanto espectaculares e histriónicas, que no sé si tienen la suficiente documentación para diferenciar de qué se trata exactamente. Cuando la Iglesia manda un exorcismo, es luego de haber investigado todas las opciones que podrían, diríamos, ser confundidas con una auténtica posesión demoníaca, que por lo demás es infrecuente. Entonces, responder a ese comentario, esa pregunta, es asumir la premisa de que efectivamente es posesión y efectivamente están haciendo exorcismos. Y ninguna de las dos cosas a mí me consta. Entonces no podría pronunciarme sobre esa inquietud. Pero sí, en lo que he mencionado previamente, quien es soberano y Señor es el Señor, valga la redundancia. Entonces, si bien es cierto, Él otorgó y otorga esa potestad a los ministros ordenados, los obispos, pero los obispos pueden delegar en presbíteros, porque la Iglesia tiene ese poder de atar y desatar, no implica que el Señor no puede otorgar esos carismas a algunas personas. Justamente por lo mismo que mencionábamos en el caso anterior en referencia a Duns Scott. Y es que el Señor es Señor, pues Él es soberano. ¿Ya? Hay unos mecanismos, diríamos, ordinarios, pero no significa que son los únicos mecanismos o las únicas formas en que el Señor y la gracia actúan. No sé si con eso les ayuda un poco, los complico más. Muchas gracias, padre. Hay una frase que solemos escuchar que es católico ignorante, futuro protestante. Y eso puede llevarnos a que tratemos de ampliar y ampliar nuestros conocimientos. Y usted nos comentaba que sin la piedad es difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo no caer en eso de simplemente de acumular, por así decir, conocimientos? El problema no es el conocimiento, no es el estudio, no es la teología, ¿ya?
Pues se necesita, por supuesto, estudiar la Sagrada Escritura, estudiar la doctrina moral, la doctrina social, la enseñanza de la iglesia, el catecismo, ¿ya? Eso es importante. El error no está ahí, el error está en creer que si es que yo conozco cosas, tengo información, soy un erudito, eso significa que soy santo. Y eso significa que ya me he salvado. No, ese es el error, diríamos, derivado de esas visiones intelectualistas que están asociadas al gnosticismo. ¿De acuerdo? Si no, es que justamente, si es que yo verdaderamente, con intención recta, comprendo y conozco, voy a tener más fe. Y si tengo más fe, voy a ser más obediente a Dios. Y si soy más obediente a Dios, entonces voy a ser más dócil a la acción de la gracia y el Señor podrá completar en mí la obra buena. Y entonces, por eso es que esos estudios tienen que ser hechos con oración. Porque fácilmente cualquier persona puede automáticamente y casi linealmente creer que porque conoce, entre comillas, controla, domino, está subordinado a mi comprensión. Y eso puede funcionar en la esfera de la técnica, de la tecnología, de las ciencias, de los métodos que permiten resolver problemas prácticos. Pero eso ya no aplica para la realidad de la complejidad de la persona humana y mucho menos que nosotros creamos que podemos someter la voluntad de Dios y hacer que Dios haga nuestra voluntad. Y es al revés. Entonces, el problema, y la pregunta es buena para aclarar, porque tal vez uno podría llegar a la conclusión, entonces no necesito tener ningún conocimiento. Se necesita tener el mayor conocimiento. Pero por encima de los conocimientos teóricos, intelectuales, doctrinarios, está reconocer la presencia de Dios en mi vida, que viene a mi encuentro y que me manda a amar como Él ama, que resume toda la ley y los profetas. Y ese mandamiento solo lo puedo cumplir si yo acojo a Jesucristo, al Espíritu Santo, con mansedumbre y humildad. No es algo que voy a conseguir más fácilmente porque soy un erudito, un teólogo con doctorados. Al contrario, puede ser que esos conocimientos, en la ausencia de mansedumbre y humildad, me alejen de Dios. Al revés, puede hacer que no tenga esos conocimientos. Pero si con corazón sincero deseo hacer la voluntad de Dios, lo reconozco al Señor y me siento necesitado de Dios y clamo su auxilio, el Señor, por supuesto, viene a nuestro encuentro y por eso es que Él viene, por los enfermos, por los pecadores. Y ese fue el problema que llevó a la dureza de corazón de los escribas, de los fariseos. Los escribas son un buen ejemplo de lo que sería el gnosticismo y los fariseos un buen ejemplo de lo que sería el pelagianismo. Gracias, Padre. Ya, bueno, para ir cerrando, usted ha mencionado siempre la humildad, ¿no? Y no debe de ser coincidencia que los protestantes odien, ¿no? Tanto a María, que es nuestro ejemplo de humildad más cercano. Podría, bueno, su bendición, pero antes de darnos su bendición,
hablarnos un poquito más de la devoción de los 5 sábados para cerrar con eso. A ver, yo les remito, al día de ayer he tenido una charla como de 2 horas. Hemos hablado sobre la devoción de los 5 primeros sábados. Entonces, en estos minutos que quiera hacer una síntesis de esto, me parece que tal vez podría caer en el error de no darles el mensaje principal. Hay información sobre esta revelación particular que en la segunda aparición de Nuestra Señora de Fátima a los niños pastores, el 13 de junio de 1917, ella les habla de reparar a su Inmaculado Corazón. Posteriormente, ya después de la partida de los 2 niños, Jacinta y Francisco, ya estando en España como religiosa, Sor Lucía, tienen el año de 1925, en diciembre, una aparición de Nuestra Madre, donde ella le habla de esta devoción de los 5 primeros sábados, para reparar al Inmaculado Corazón. El director espiritual de Sor Lucía le indica que le pregunte, ¿por qué 5 primeros sábados? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 4? Y entonces Sor Lucía, cuando tiene una nueva manifestación sobrenatural, hace esa pregunta. Y la respuesta que recibe tiene relación con justamente el misterio de María. María Madre, María Virgen, Madre, María y sus imágenes, el amor a María, y entonces María y los pequeños, y entonces cuando uno empieza a examinar estos motivos, diríamos, lo que yo alcanzo a comprender es que se refiere a la relación de María y la Iglesia. Porque si es que yo no reconozco a María como madre, yo no reconozco a María siempre virgen, yo no puedo tener una comprensión recta de la Iglesia. No voy a entender el misterio de la Iglesia, que tiene su figura más eminente en María, la criatura más excelsa. Y por eso es que esos 5, diríamos, motivos de ofensas a María, que son ofensas a la Iglesia, se reparan con confesión sacramental, con comunión eucarística, con el rezo del Santo Rosario, pero agrega además contemplación de los misterios por 15 minutos. Y entonces yo les decía ayer, y ustedes lo pueden ver en la charla, ¿cómo es eso de rezar el rosario y además contemplar por 15 minutos los misterios? Yo lo entiendo como que entonces al rezar el rosario puede darse el caso de que no contemplemos los misterios. Y entonces la oración vocal deja de escuchar, deja de contemplar. Y que lo que quiere el Señor es que nosotros comprendamos en la revelación, en su Hijo amado, en los misterios de Jesucristo, quién es Dios y quién somos nosotros, para que nosotros podamos crecer en la fe y en la oración del rosario recibir el auxilio sobrenatural con la asistencia del Espíritu Santo para que podamos amar como el Señor ama. Entonces, está esta charla en la, creo que lo han puesto en la página de la parroquia Santa Mónica. Y claro, eso que hemos comentado ayer, también hay varias otras publicaciones de distintos
teólogos, sacerdotes, que hablan sobre esto mismo, ¿no? Y que en realidad para mí fue un descubrimiento, porque yo empecé a revisar esto con más calma a raíz del pedido que me hicieron para que hable sobre estos temas. Y entonces les decía que a partir de esto sencillo, que es lo que la madre le comunica a esta niña, a esta jovencita, nosotros justamente encontramos antídotos contra el pelagianismo y el gnosticismo. Porque, claro, yo ya teniendo en mente esta charla, yo decía, pues sí, efectivamente, estos efectos del gnosticismo y el pelagianismo en la vida de fe, en la devoción, en la piedad, se traducen principalmente en esa autosuficiencia intelectual, espiritual o en nuestras acciones, y que nos impiden comprender que la obra de la salvación es don gratuito, es misericordia, es gracia. Nosotros no tenemos méritos para ser salvados. Y justamente en la carta encíclica del Papa Francisco, Gaudetex Exultate, donde comenta justamente este tema en el capítulo 2 de gnosticismo y pelagianismo, el Papa refiere a Santa Teresita del Niño Jesús, que ella dice, ¿no? Señor, yo quiero presentarme ante ti al atardecer de la vida con las manos vacías, porque quiero abrazar. Claro, en un sentido figurado, pero en el sentido figurado de que lo más importante no son las obras, sino la misericordia y el amor de Dios. Padre, y como nadie le gana en generosidad al Señor, si ese rosario se reza en comunidad o frente al Santísimo, ¿también podría obtenerse la indulgencia plenaria, ya que Claro, se está, ¿no?, cumpliendo claro que con sí, confesión? claro que sí, claro que sí, claro que sí. En otras palabras, reparar a María es ser fieles y obedientes a Jesucristo. Justamente ayer, día de la presentación, Simeón le va a decir a María, al momento en que abraza al niño, le dice, esta será bandera disputada, y le dice, a ti una espada te atravesará el alma. El dolor de María no solo es el dolor por el sufrimiento de Jesucristo, su Hijo amado, cabeza de la iglesia, sino por el sufrimiento de todo el cuerpo de la iglesia, de todos los hijos que ella asumió como hijos por voluntad de Jesucristo en el Gólgota. Y ese sufrimiento y ese dolor es consecuencia del pecado, que nos daña a nosotros mismos, ofende a Dios, daña a las otras criaturas humanas. Y entonces el dolor de María no ha terminado, mientras que su inmaculado corazón triunfa. Y el triunfo del inmaculado corazón es hacer que las criaturas humanas hagamos la voluntad de Jesús. Es decir, que nosotros vivamos la auténtica libertad de los hijos de Dios y que se haga la voluntad de Dios en nosotros, en la tierra, como en el cielo, como en María, como en los santos. Mientras que eso no sea así, el ser humano se rebela, se levanta, lucha, le hace la guerra a Dios. Y hijos rebeldes contra el Padre, divididos con su hermano, el Hijo único que se ha entregado para que nosotros podamos entrar a formar parte de la familia de los hijos de Dios, por supuesto que produce dolor en la madre, como ocurre en cualquier madre si ve
que hay enfrentamiento entre sus hijos, el padre, y a ella misma se le falta el respeto. Entonces, esa reparación no es algo, diríamos, exógeno, sino esa reparación es nuestra vivencia en Cristo, en el Espíritu, como hijos de Dios, es decir, vivir el don de piedad. Muchas gracias, Padre. Con esa pregunta habríamos terminado la charla de hoy con su bendición e invitando a todos a que nos acompañen el próximo jueves, si Dios quiere, en estos jueves de reflexiones católicas, que ya, bueno, como siempre les recordamos, todas las charlas son grabadas, luego las colgamos en el canal de YouTube y se extraen unas pastillas con las cuales podemos ayudarnos para seguir fortaleciéndonos y también para difundirlas y llamar, ¿no?, a la conversión poco a poco. Padre. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar y les doy al final la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias por Gracias, Padre. su asistencia. Gracias, Padre. Muchas gracias. Hasta Dios luego, los Padre. bendiga. Hasta Gracias a mañana. todos, queridos hermanos. Buenas noches, bendiciones, Padre. Padre. Muchas bendiciones. Padre, hasta el próximo jueves. Buenas noches, gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias.